Hola amigos, hermanos, seguidores de La Verdad os hará libres. En esta tarde quiero ser bastante rudo con ustedes, los hermanos religiosos. Voy a ser rudo, hermanos, porque quiero que ustedes puedan ver desde una perspectiva diferente lo que en mi página estoy promoviendo. Porque creer en Dios, amigos míos, no se trata de hacer religión. Creer en Dios tiene todo que ver con hacer sociedad. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, basta con acordarnos o remontarnos a la historia y darnos cuenta de que Jesús eligió un pueblo llamado Israel, al cual le prometió que este pueblo sería una gran nación, no una gran religión. A este pueblo Dios le dio leyes, instrucciones, que es la traducción correcta del hebreo Torá. Y estas instrucciones o estas leyes tienen como finalidad regular y guiar todas las áreas ministeriales que implican hacer una nación, que implican desarrollar nación. Estamos hablando de leyes que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con la economía, que tenían que ver con la agricultura, que tenían que ver con el medio ambiente, que tenían que ver con la justicia, leyes que tenían que ver con cuestiones sociales como el casamiento, como el divorcio, como la adopción de hijos, como la trata de personas, como el robo, los asesinatos, las violaciones. Entonces, hermanos, a mí me cuesta comprender cuando la posición de la comunidad religiosa en el mundo entero es una posición que enfrenta a la comunidad religiosa con tu sociedad. La enfrenta. Y no solamente eso, sino que la religión le vuelve la espalda a la sociedad. Yo sé que puede sonar a lo mejor indiferente, puede que a usted no le haga sentido lo que le estoy diciendo, pero la verdad de las cosas, estimado creyente religioso, es que cuando nosotros
creemos en Dios, poniendo nuestra mente en que creer en Dios se trata de hacer religión, entonces es cuando le damos la espalda a la sociedad. Porque vivir bajo la voluntad de Dios es vivir haciendo lo que Él nos exige hacer. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios es vivir bajo obediencia. Entonces yo te pregunto, hermano religioso, ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Nosotros vivimos bajo obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, allí es donde está el problema religioso. Allí es donde nace la discrepancia entre los hombres, entre los religiosos o la comunidad religiosa y la sociedad. Porque como nosotros pensamos que creer en Yahweh, como a mí me gusta llamarlo en el hebreo, como nosotros pensamos que creer en Yahweh tiene que ver con asuntos religiosos, entonces no logramos ver que los mandamientos de Dios tienen como propósito regular nuestro vivir en sociedad. Yo te pregunto, hermano, ¿dónde vives tú? ¿Dónde está tu casa? ¿Tu casa está dentro de una sociedad o tu casa está dentro de una comunidad religiosa? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está el colegio donde tú envías a tus niños? ¿Están dentro de una comunidad religiosa o están, hermanos, dentro de una sociedad? Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos que en la sociedad gobierna Satanás, el mundo lo gobierna Satanás, porque eso enseña la palabra, nosotros tenemos que luchar contra eso, porque nosotros somos la sal de la tierra, somos luz para el mundo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que contrarrestar lo que el enemigo o lo que el gobernador de las tinieblas está haciendo con nuestra sociedad. Entonces, tú tienes que poner en consideración lo siguiente. Tú tienes que preguntarte, hermano, ¿cómo Satanás gobierna el mundo? ¿De qué forma lo hace? Tú me puedes decir manipulando la mente de las personas, manipulando las circunstancias, manipulando las situaciones. Y sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón cuando Él es el que manipula nuestra mentalidad. Entonces, cuando Él manipula nuestra mentalidad, las situaciones, las circunstancias, nosotros tenemos que entender lo que estamos diciendo. Tenemos que comprender cómo es posible eso. ¿A través de qué? Entonces yo veo a mi alrededor, usted puede mirar alrededor de su nación, ¿cierto? Alrededor de su comuna, en el entorno social donde usted vive, y tú te das cuenta de que esta sociedad comienza a aceptar cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que están en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, el matar. Por ejemplo, el robar. La homosexualidad. Entonces,
el gobierno del enemigo manipula la mente de las personas para que ellos den total tolerancia y se puedan avalar todas estas aberraciones. Hoy día nosotros estamos aceptando y promoviendo y aprobando a través de los líderes que nosotros mismos elegimos, leyes que permiten a los hombres casarse entre ellos, a las mujeres casarse entre ellas, hombres casarse con niñas, hombres teniendo relaciones sexuales con niñas, matando a niños por nacer. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que es allí y no hay otro lugar. Es allí donde el enemigo está manipulando la mentalidad de las personas. Es allí en donde nosotros nos estamos perdiendo como sociedad. Entonces, hermano, nosotros lo hacemos muy práctico, la comunidad religiosa, y nos enfrentamos esta injusticia. Ahora tú me puedes decir, pero hay tantos movimientos que están en contra de una cosa, en contra de la otra cosa. Sí, existen. Existen movimientos que están en contra, ¿cierto?, de la ley homosexual, del matrimonio, del aborto. Pero lo que ellos están haciendo es promover, ¿cierto?, legislaciones que nos permitan contrarrestar eso. Pero ¿qué legislaciones estamos promoviendo para contrarrestar esto? ¿Cuáles? ¿Nos estamos tomando de legislaciones de hombres o debiéramos estarnos tomando de legislaciones divinas? Es decir, de las legislaciones de Dios. Porque la palabra es clara. Yeshua, cuando él vino a la tierra, se fue en contra de los mandamientos, estatutos y leyes de hombres. Todo el tiempo criticó a la secta religiosa que estaba en medio de su pueblo, que se llamaban el judaísmo. Hermanos, no se confunda. Él no se fue en contra de los judíos. Él se fue en contra de la secta religiosa del judaísmo, quienes le agregaron y le quitaron instrucciones a la ley de Dios. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros el día de hoy, hermano. Nosotros estamos enseñando que la ley de Dios está abolida. Nosotros hemos crecido en las comunidades religiosas aprendiendo de que la ley de Dios es obsoleta. Es anticuada, hermano. Entonces vemos violaciones, vemos asesinatos, vemos corrupción a todo nivel, hermano. Cuando la ley de Dios dice que todas esas cosas se deben castigar con la muerte. Con la muerte, hermano. Tú te puedes escandalizar, hermano, por el hecho de yo mencionar esa palabra. Porque tú puedes decirme en tu mentalidad religiosa, no, es que el único que juzga es Dios. Perdóname, hermano. Perdóname que te lo diga, hermano. Pero tu mentalidad, el diablo ha transformado tanto tu mente, la circunstancia. Eso es lo que hace el demonio. Te hace creer cosas. Nos hace creer cosas. Porque, hermano, cuando Él le dio su ley a su pueblo, así como Él entregó la ley, la instrucción que decía no matarás, también entregó la sanción que había que aplicar cuando eso ocurría.
¿Cuál era esa sanción? Era la muerte. Y no lo juzgaba él, hermano. Lo juzgaban sus jueces. Él creó un sistema de gobierno, hermano. No creó un sistema ministerial dentro de una comunidad religiosa. Él no creó un ministerio de alabanza, un ministerio de evangelización. Él no creó eso, hermano. Él creó un ministerio de educación, un ministerio de justicia, un ministerio de salud, en donde él puso gobernadores, puso jueces, puso reyes. El sistema de gobierno que nosotros conocemos el día de hoy fue creado por Dios. La palabra lo dice. La palabra dice que toda autoridad establecida en la tierra ha sido establecida por Dios. Él no está hablando de las personas, hermano. Él no está hablando de las personas, hermanos. Cuando Pilato le dijo a Jesús, a Yeshua, que él tenía el poder para matarlo o para dejarlo vivo, ¿qué le respondió el Señor? Él le respondió que él no tenía más autoridad sobre él que la que le había sido dada, o poder. ¿Y cuál era ese poder? Era precisamente el poder que él estaba diciendo. Él tenía en ese minuto el poder de condenarlo o de dejarlo libre, ¿o no? Porque era el emperador, era el gobernador romano, la autoridad máxima de ese tiempo. Claro que tenía ese poder. Jesús no le dijo, no, tú no tienes ese poder. No le dijo eso. Él le dijo, tú tienes el poder que se te ha dado sobre mí. Nada más. Entonces, cuando la palabra dice, hermano, de que toda autoridad ha sido establecida por Dios, y por eso usted tiene que someterse a esa autoridad, no está hablando de las personas, hermano. Está hablando del cargo. Está hablando de la autoridad con la cual se embisten a las personas. Ser un presidente, ser un ministro, ser un alcalde. Esa es una investidura que se da a una persona. Es una unción de poder, hermano. Entonces nosotros estaremos entregando esa unción ministerial a las personas correctas. Porque perdóname, hermano, pero cuando tú dices que los pastores, que la comunidad religiosa no tiene que involucrarse en política, estás cometiendo el error más grande, el error más grave que un creyente en Dios puede cometer. Porque lo que tú estás haciendo, hermano, es darle la espalda a tu sociedad. Es darle la espalda a tu prójimo, hermano. Eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, tú piensas que vivir bajo la voluntad de Dios, vivir amparado bajo su poder, bajo su unción, es estar metido dentro de una iglesia, hermano. Los domingos entregando un diezmo, entregando tus recursos, para que no sea beneficiada tu sociedad, sea beneficiado el pastor que lidera esa iglesia. Donde el pastor que lidera esa iglesia debiera estar siendo investido con la unción de poder, de un poder real. Ser un alcalde, ser un presidente, ser un ministro. El pueblo le paga a ese alcalde, a ese ministro, a ese presidente, hermano, ¿lo entiende? El diezmo que nosotros pagamos, hermanos, son impuestos. El diezmo que la ley de Dios establecía era para el sacerdocio, era para los levitas, eran ellos quienes ministraban la justicia, hermano. Ellos eran los que administraban e impartían la justicia, hermano.
Ellos legislaban. Los ministros, los sacerdotes, eran gente santa, hermano, eran considerados sabios dentro del pueblo de Dios. Entonces en ellos estaba o recaía este poder. Porque este es el verdadero poder, hermano. La autoridad. Y cuando el poder y la autoridad está en las manos correctas, entonces no vemos la sociedad en la que nosotros vivimos hoy. Vemos una sociedad distinta. Vemos una sociedad que vemos una sociedad que es la que Dios ha establecido, que es la que Dios quiere que seamos. Una sociedad que vive, practica y no solamente predica vivir en la voluntad de Dios. Nosotros guardamos una esperanza, hermano. Nosotros guardamos una esperanza que dice que cuando vuelva nuestro Mesías, nuestro Rey, el Rey de Israel, todas las cosas van a ser restauradas. Va a ser restaurada la tierra, hermano. Va a ser restaurado su sistema de gobierno. ¿Sabe lo que va a ser restaurado ahí, hermano? Es la ley de Dios. La palabra dice en Isaías de que todas las naciones de la tierra irán a buscar su favor. ¿A dónde? A Jerusalén. Desde allí Él estará gobernando. Porque esa es su ciudad amada. Esa es la ciudad santa, hermano. Porque si usted se logra dar cuenta, esto no tiene que ver con fantasías, hermano. Esto no tiene que ver con cuentos de hadas. Esto todo tiene que ver con el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Creer en Dios tiene que ver con tu sociedad, hermano, con tu prójimo, con el que está al lado tuyo. Pellízcalo. Es real, es de carne y hueso. Entonces, si nosotros guardamos esa esperanza, si nosotros sabemos que nuestro Mesías va a volver a restaurar lo que Él nos exige que hagamos, ¿crees tú, hermano, que nosotros tenemos el poder hoy día para realizarlo desde ya? Para cambiar tu sistema de vida, hermano. Si tu sistema de vida está inserto en una sociedad, y cuando tu sistema de vida cambia, entonces lo que tú estás cambiando es tu sociedad, hermano, no tu comunidad religiosa. Nosotros, si queremos guardar el Shabbat, que es el cuarto mandamiento del Señor, no podemos vivir en un país que nos obliga a trabajar de lunes a lunes, hermano. No podemos. ¿Está captando la idea, hermano? ¿No? Entonces cuando nosotros promovemos, hermano, y hablamos, nos enjuagamos la boca hablando del Señor, hoy realmente no estamos entendiendo lo que estamos predicando, hermano. No lo entendemos. Porque en las iglesias te enseñan de que el Señor va a restaurar tu vida. Vuélvete al Señor, te va a perdonar los pecados y te va a restaurar tu vida. Todos tus problemas, déjaselos al Señor. ¿De qué están hablando, hermano? ¿De qué estás hablando?
trae tu diezmo, sé puntual con el Señor y el Señor te bendecirá. Hermano, ¿de qué estás hablando? Cuando la palabra dice que el Señor puede restaurar todas las cosas, puede resolver todos tus problemas, es porque está hablando de que tú tienes que estar viviendo bajo la voluntad de Dios, hermano. Porque cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, entonces nosotros en nuestra sociedad no permitimos que se cobren intereses, por ejemplo. Porque la ley de Dios lo prohíbe, por hermano. Entonces, hoy día el mayor problema social que tiene una persona es el problema económico, hermano. Porque estamos endeudados por 10, 15, 20, 25, 35 años pagando un bien esencial, básico, como es una casa, hermano. ¿Cómo es posible eso, hermano? Más encima, ni siquiera pagamos el valor que cuesta esa casa realmente, hermano. Pagamos como 3 casas del mismo valor. Eso es usura, hermano. Eso es tomar interés y tomar usura del pueblo. Entonces la ley de Dios lo prohíbe, hermano. Y cuando la ley de Dios lo prohíbe, entonces lo que mejora para ti es tu calidad de vida. Ese problema social, tu economía, tu desarrollo, se resuelve, hermano. Porque esto tiene, creer en Dios es un beneficio colectivo, hermano, es un beneficio para toda tu sociedad. No es algo individual. La salvación es individual, sí, por supuesto, el que cree, por supuesto que es individual. Pero tú eres parte de vivir bajo la voluntad de Dios, no aislado en tu casa, hermano. Tú no vives bajo la voluntad de Dios aislado en tu casa, aislado en una comunidad religiosa, no, hermano. Tú vives bajo la voluntad de Dios dentro de una sociedad, dentro de un país, hermano, dentro de tu trabajo, en donde en tu trabajo hay leyes, hay normas que tú tienes que seguir. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano, cuando llamamos a la población a ser parte de nuestra comunidad religiosa? Porque sus problemas poderosamente van a ser resueltos. ¿Cómo tú vas a resolver los problemas económicos de tu comunidad si nosotros vivimos en un país que tiene leyes totalmente usureras, hermano? Leyes que amparan el cobrar interés y tomar usura de la gente. Yo no sé, hermano, si tú comprendes todo esto que yo te estoy diciendo. Yo no sé dónde vives. No sé de dónde me estarás escuchando, hermano. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano. A mí el Señor me ha revelado en estos 9 años ya que llevo estudiando la palabra del Señor. Que Él nos entregó una herramienta que es poderosa. Y que no solamente es poderosa, hermano, es perfecta. Entonces cuando yo llegué a este versículo de la palabra, que las encontramos en Salmos, dice que la ley del Señor es perfecta. Dice, la ley de Dios es perfecta. Literal, hermano. O sea, tú no puedes interpretar, no puedes deducir. No es necesario, hermano. Porque la palabra es clara. Él dice, la ley de Dios es perfecta. ¿Qué significa eso, hermano? En otro pasaje de Salmos, dice, bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Dios.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Si tú quieres esos versículos, esos pasajes, escríbeme, hermano, escríbeme, déjame tus comentarios, yo te doy esos versículos para que tú los leas, los aprendas. No me interesa, en este minuto no me interesa llenarte de versículos bíblicos, hermano, de referencias, no me interesa eso, hermano. A mí lo que me interesa es que tú me escuches lo que yo te tengo que decir. Si tú quieres comprobar todo lo que yo te estoy diciendo, llámame. Ahí está, te voy a dejar mi teléfono, voy a dejar mi descripción, voy a dejar mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, mi canal de YouTube, para que tú te puedas comunicar conmigo y tú puedas aclarar todas tus dudas con respecto a lo que yo te estoy enseñando el día de hoy. Nosotros tenemos que dejar, hermanos, de pensar en Dios como un instrumento religioso. ¿Sabes tú, hermano, que las comunidades religiosas, que son más de 77.000 alrededor del mundo, más de 77.000, hermano, o sea, ese puro pensamiento, considerar solamente eso, hermano, debiera estarte diciendo de que te debiera estar diciendo de que no estamos haciendo las cosas bien, hermano. Que existan 77.000 teologías distintas cuando Yeshua vino a llamar unidad al cuerpo. Sin duda, Él no hubiese querido esto, hermano. Él no hubiese querido esto, hermano, porque nosotros lo que hemos hecho con la palabra de Dios, hemos construido un negocio, hermano. Eso es lo que hemos hecho, hemos construido un negocio. Mira las iglesias del pastor Cash Luna, mira las iglesias del pastor Maldonado, mira las iglesias del Benny Hill y tantos otros pastores, hermanos, que tienen los tremendos ministerios y no hacen absolutamente nada por su sociedad. Porque déjame decirte, hermano, de que donar dinero para una sociedad, no sé, para suplir hambre, para suplir el abrigo, lo que tú quieras, hermano, no soluciona absolutamente nada, hermano. Esas son las típicas soluciones parche. Porque la solución para acabar con el hambre en la tierra es legislar para ello. Legislar, hermano. ¿Con qué vamos a legislar, hermano? ¿Con leyes de hombre? ¿Con qué vamos a legislar, hermano, para mejorar, para ayudar a nuestros amigos, a las personas necesitadas, a nuestros familiares, a nuestra sociedad, hermano? Entonces tú ves a estos pastores, jet privado, mansiones lujosas, un estilo de vida, hermano, que no se condice con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que los ricos no heredarán el reino de Dios, hermano. Entonces estamos siendo engañados, hermano. Estamos siendo engañados. Cualquier duda, cualquier pregunta, hermanos, déjenme en sus comentarios. Déjenme allí sus comentarios, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo con respecto a este tema. Bueno, entonces,
Amados hermanos, nosotros no podemos seguir pensando, no podemos seguir creyendo, hermano, de que creer en Dios tiene que ver con cosas religiosas, hermano. Porque nosotros vivimos en medio de una sociedad que, si bien es cierto, como ya lo he dicho, está gobernada por Satanás, eso no quiere decir, hermanos, de que nosotros no tengamos nada que ver con nuestro entorno social. La Biblia dice que nosotros no debemos temerle al mundo, porque Él ya ha vencido al mundo. ¿Qué significa eso, hermano, para usted? ¿Qué significa eso para usted, hermano? ¿Significa de que Él ya tiene un castigo reservado para el mundo? Es lo más probable que eso es lo que signifique para usted esa palabra. Pero fíjese, hermano, que si bien hay un castigo reservado, hay un juicio reservado para el mundo, esta palabra de que Él ha vencido al mundo no tiene nada que ver con esa profecía. Tampoco tiene nada que ver con la muerte de Yeshua. Porque nosotros enseñamos de que la muerte de Yeshua abolió en su carne la ley perfecta. Entonces entendemos de que por esa razón Dios venció al mundo. Y no se trata de eso. Se trata de que Dios venció al mundo de quienes a ti te acusan de hacer el mal. De los que acusan al pueblo de Dios de hacer el mal. ¿Por qué? Porque Él vino a perdonar los pecados de su pueblo. Él perdonó los pecados de su pueblo, hermanos, pero de su pueblo Israel, hermanos. Porque ellos eran los que vivían o debían vivir bajo la ley de Dios. O sea, hermano, independiente de que ellos no hayan cumplido la ley de Dios, ellos tenían un pacto con el Señor. Eran ellos los que tenían el pacto con el Señor. Y el pacto era que la parte que ellos tenían que cumplir era obedecer los mandamientos del Señor. Ese era su compromiso ante Dios. Y si ellos rompían ese compromiso, si ellos transgredían ese compromiso, iban a ser juzgados. La palabra dice de que si el pueblo de Israel no cumplía los mandamientos de Dios, su ley, su Torá, sus estatutos, como usted los quiera llamar, la palabra dice de que Dios los iba a dispersar por las naciones. Y eso fue lo que ocurrió, hermano. Recuérdelo. El pueblo de Dios fue dividido en dos casas. La casa de Judá, por un lado, con 2 tribus, y la casa de Israel, por otro lado, con 10 tribus. El pueblo del norte eran las 10 tribus. El pueblo del sur eran las 2 tribus. La casa de Judá, la casa de Israel. Y recuerden ustedes, amado mío, que la casa de Judá fue llevada en cautividad a Babilonia, hermanos, 70 años. Pero Dios
les prometió a ellos que lo iba a hacer volver cuando se cumplieran los 70 años. Y así fue. Se cumplieron los 70 años y volvió a su tierra. Volvió a su tierra justo como él lo prometió, al término de los 70 años. Entonces, por eso hoy día tenemos el pueblo judío, hermanos. Por eso conocemos a los judíos el día de hoy. Porque ellos, desde entonces, están viviendo en Jerusalén, en Israel. Pero ellos no son el pueblo de Israel. Son solo una tribu, 2 tribus. ¿Qué pasa con el resto, hermano? La palabra dice que ellos fueron enviados en cautividad a Asiria. Fueron tomados en cautividad por el rey de Asiria. Ellos nunca volvieron, hermanos. La palabra en ninguna parte muestra el regreso de la casa de Israel como mostró el regreso de la casa de Judá. Porque él dijo que ellos no iban a volver. Porque él dijo de que se iban a asimilar con las naciones. O sea, se iban a volver gentiles. ¿Le suena esa palabra, hermano, no? Ellos se iban a volver gentiles, hermanos. Se iban a asimilar con las naciones. Iban a perder su identidad. Pero les hizo una promesa. Así como se la hizo a la casa de Judá. Así como le dijo a la casa de Judá, tú vas a volver en 70 años. A la casa de Israel también le hizo una promesa. Le dijo, en el lugar donde se te dice que no eres mi pueblo, en ese mismo lugar se te dirá que son hijos de Dios. La Escritura también dice que Él va a venir a buscar a sus ovejas perdidas. Porque la casa de Israel son las ovejas perdidas de Dios. Y todo esto ocurrió, toda esta deportación de su pueblo a Babilonia, a la casa de Judá, a Asiria, a la casa de Israel, ocurrió porque ellos desobedecieron la ley de Dios. Él se divorció de su pueblo. Específicamente se divorció de la casa de Israel. 10 tribus, hermanos. 10 tribus. El 90% de la población de Israel. No me vengas a decir tú de que el pueblo judío es Israel. El pueblo judío no es Israel, hermano. Es solo una tribu. Son el 10% del pueblo de Dios. El 90% del pueblo de Dios anda en las naciones. Están dispersos. La palabra lo dice. No por eso, hermanos. No por eso, hermanos. Nosotros vamos a creer de que Yeshua vino a salvar solamente a su pueblo de Israel. No, Él lo que vino a hacer, hermanos, fue a perdonar los pecados de su pueblo Israel para que ellos pudieran volver a ser su pueblo. ¿Cómo va a perdonar? A ver, la palabra de Dios, hermanos, dice que lo que es pecado es aquello que transgrede la ley de Dios, hermanos. Eso es pecado. Entonces, ¿cómo tú vas a pecar? ¿Cómo tú, hermano, que no perteneces a Israel, cómo tú vas a pecar si la ley de Dios no es para ti? Porque pecado es transgredir la ley de Dios. Y tú estás enseñando de que la ley de Dios está abolida.
porque fue dada solamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué pecado me estás hablando? Yeshua vino a perdonar los pecados de su pueblo, no de una comunidad religiosa, hermano, de su pueblo, de su nación, Israel. Y dejó una puerta abierta para que todo aquel que crea en esto que yo le estoy comentando a ustedes ahora, para que crean en qué, en que vino Yeshua, se hizo hombre, porque Él era Dios, se hizo hombre, lo crucificaron por su pueblo, murió por su pueblo, perdonó los pecados de su pueblo, y al tercer día revivió por su pueblo, para después venir a buscar a su novia, que es su pueblo, para casarse con él en la boda del Cordero. Entonces, si tú crees eso, estás invitado a ser parte de esa novia. Estás invitado a ser parte de ese pueblo, hermano. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa que tú seas invitado a ser parte de un pueblo? Cuando tú vas a ser parte de Estados Unidos, tú te tienes que regir por las leyes de Estados Unidos, hermano. Tú ya dejas de obedecer las leyes chilenas, porque ahora eres un chileno americano. Cuando tú eres invitado a ser parte del pueblo de Dios, ocurre exactamente lo mismo, hermano. Ocurre exactamente lo mismo. Tú debes jugar con las leyes de ese pueblo. Y la ley de ese pueblo, Israel, es la ley perfecta de Dios. Si nosotros queremos ganar a nuestra ciudad, a nuestra comuna, a nuestra nación para Cristo, entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es precisamente eso. Promulgar su ley, promoverla como base constitucional, legislativa de nuestro país. Porque así nuestra nación va a vivir bajo la ley de Dios. Es decir, va a vivir haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de hombres. ¿Por qué crees tú, hermano, de que en la Biblia se enseñaba de que los israelitas tenían que enseñarle la ley a sus hijos, pegarla en las paredes de sus casas, pegarla en tu frente, decía la palabra, grabarla en tu corazón, que se transmitiera de generación en generación? ¿Por qué, hermano? Porque la ley de Dios es lo único que puede quitar el mal de la tierra. Es la única que puede eliminar la maldad, la corrupción, los asesinatos, las violaciones. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la ley de Dios dice de que estas personas que deciden matar, que deciden violar, que deciden ser narcotraficantes, que deciden ser corruptos para la sociedad, la ley de Dios dice que esas personas deben morir. Entonces es facilito, por hermano, es facilito enseñar a la gente, engañarle y decirle, no, la ley de Dios está abolida, no te preocupes, deja nomás que el mundo viva como quiera, total, va a venir el castigo para ellos. ¿Y qué pasa con tus hijos, hermanos? ¿Qué pasa con tus nietos?
¿Dónde tú crees que ellos van a vivir? ¿Van a estar viviendo en una comunidad religiosa, hermano? ¿O van a estar siendo parte de esta sociedad a la cual les deseas tanto mal? Tu familia no va a ser parte de esta sociedad a la cual tú le deseas los juicios justos del Señor. ¿No crees tú de que te estás contradiciendo, hermano? Si tú quieres irte en contra de la homosexualidad, para hacerlo, hermano, hay que promover una ley que dice que los hombres no se pueden casar. Y adivina en qué ley dice eso. Si tú quieres promover una ley que esté en contra del homosexualismo, del lesbianismo, hay que promover una ley, promulgar y establecer una ley que diga que las mujeres entre ellas no se pueden casar. ¿Dónde crees tú? ¿En qué ley crees tú que dice eso? Porque, hermano, si tú crees que la ley que Dios le dio a Moisés es de Moisés y es de hombre, entonces, hermano, tú no has entendido absolutamente nada de lo que tú has leído, de lo que tú lees en la Biblia. Tú no has creído, no has entendido absolutamente nada de lo que se trata Dios, su pueblo y su ley. Hay un solo Dios, hay un solo pueblo, hay una sola ley. ¿Te suena eso, hermano? ¿Ah? Si tú crees que la Biblia y creer en Dios no tiene nada que ver con Dios e Israel, entonces, hermano, tú no has entendido nada. Tú no has entendido absolutamente nada de lo que lees. O sea, hermano, hay 12 espías. 10 trajeron un reporte malo, 2 un reporte bueno. Hello. Hay 10 vírgenes esperando por el regreso de Yeshua. Hay 2 hijos que uno se va. Hay una ciudad con 12 puertas. Hay un trono con 24 ancianos, 2 de cada tribu. Hermanos, hay 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Hermanos, ¿tú crees que esto es solamente coincidencia? La Biblia entera se trata de Dios y su pueblo, hermano. De Dios y un pueblo. No de Dios y una religión, una denominación religiosa. Sal de esas denominaciones religiosas, hermanos. ¿Por qué crees tú, hermano? ¿Por qué crees tú, hermano, de que Dios creó todo un sistema de gobierno, hermano? Todo lo que nosotros conocemos el día de hoy como gobierno ha sido establecido por Dios. Ya lo había dicho. Pero yo quiero que tú pienses en esto y creas realmente de que la ley de Dios, si bien es cierto, ustedes enseñan que está abolida,
y como se ha enseñado por siglos y siglos que está abolida, efectivamente ya no vivimos bajo la ley de Dios. Pero no vivimos bajo la ley de Dios, hermanos, porque Yeshua la vino a abolir. Él dijo, yo vine a darle pleno valor. Yo vine a cumplir. Yo vine, en otras versiones dice, yo vine a engrandecer la ley. A cumplir la ley y a engrandecerla. ¿De qué estamos hablando, hermano? Cuando tú enseñas lo contrario, hermano, es porque tú no has entendido tu Biblia, hermano. No has entendido absolutamente nada de lo que Dios te quiere decir. La ley de Dios es para crear una sociedad, hermano. Son 613 leyes que están dadas para conducir todas las áreas ministeriales de un país. La educación, la justicia, la salud y muchas más que nombré al principio de este mensaje. Entonces, hermanos, cuando nosotros enseñamos de que no debemos andar metidos en política, como ya lo había dicho antes, es un gran error. Y mi propuesta de este mensaje y el propósito de este mensaje es invitarlo a usted a construir iglesias para formar líderes, hermanos. Pero líderes no religiosos, porque eso es lo que está haciendo la iglesia hoy día. Está formando líderes religiosos. ¿Y sabes tú de que en las sinagogas, lo que se enseñaba en las sinagogas era la ley de Dios? Lo que se leía cada sábado, cada día de reposo en las sinagogas, y es lo que se lee hasta el día de hoy en las sinagogas, es la ley de Dios, hermano. Allí se estudia, se lee, se comenta, se analizan. ¿Y sabes tú lo que se analiza, no? Lo que se analiza, hermano, es su aplicación en nuestra sociedad. ¿Cómo aplicamos estas leyes para el mundo en el que vivimos el día de hoy? Pero tú no puedes cambiarlas, hermano. Tú tienes que buscar la forma, tenemos que encontrar la forma de aplicarlas, no de cambiarlas. Entonces, si la ley de Dios dice que un violador tiene que morir, buscaremos la forma de que esa sentencia sea aplicada de forma cabal, sin corrupción. Aleluya. Él prometió hacer una obra en nosotros y la va a perfeccionar. Para eso son las iglesias, hermanos. Para eso son las sinagogas. Para leer, estudiar y entender la ley de Dios y aplicarla en nuestra sociedad. Entonces yo los invito, hermano, a hacer eso. Yo los invito, hermano, a aplicar la ley de Dios, a estudiar la ley de Dios y promoverla en nuestra nación, transformándose en líderes no religiosos, sociales, Aquí estamos, Señor. concejales, alcaldes, presidentes, ministros, diputados, senadores. Allí están las investiduras de poder. Ese es el poder real, verdadero, dado por Dios. El que sana, el que salva a tu sociedad. ¿Te suena, hermano? ¿No te hace sentido? Si tú tienes el poder de legislar en tu país, lo cambiarías absolutamente todo. No sé, darías educación gratis, vivienda gratis, no sé. ¿Cómo lo harías? No lo sé. No me lo preguntes a mí.
tú encontrarías la forma de cómo hacerlo. Cuando el poder está en manos correctas, hermano, Dios nos da el entendimiento para poder desarrollar una nación justa. Nos da la sabiduría para poder hacerlo. No se pregunte ahora, hermano, pero ¿cómo vamos a levantar la pena de muerte? ¿Cómo vamos a exigir que todo sea gratis? No, hermano, no se pregunte esas estupideces ahora. Llegue al poder primero. Lleguemos al poder primero, hermano. Y hagamos que nuestra sociedad viva bajo la ley de Dios. Ganemos nuestra sociedad para Cristo. ¿Le suena? Si tú te preguntas esas estupideces ahora, el diablo te va a decir que no se puede. El diablo te va a decir que tú lo que tienes que hacer es seguir eligiendo a las personas ignorantes, a las personas ineptas que tenemos hoy día como autoridades. Eso es lo que te va a decir el Señor. Perdón, Satanás. Eso es lo que va a fraguar en tu mente, cambiando tu mentalidad, cambiando tu forma de entender la voluntad de Dios. Porque Dios es su enemigo, por hermano. Y así como Dios es real, el enemigo también es real. Y Él te ciega. Él te ciega y te dice, no, si tú estás súper bien donde estás, sigue entregándole tus recursos al pastor para que él sea multimillonario en la vida y tú sigas viviendo en tu media agua. Y tu vecino también, y tu otro vecino también, y toda tu sociedad siga sumida en la pobreza, siga sumida en las enfermedades, costeando, endeudándose, gastando lo que no tiene para poder tratar una enfermedad, para poder comprar una casa, para poder educar a sus hijos. ¿Te parece que eso es justo, hermano? Entonces, si no te parece justo, ¿dónde está tu amor por el prójimo? Si no te parece justo, hermano, dime cómo tú demuestras el amor por el prójimo. El amor por el prójimo, hermano, está en la ley de Dios. La palabra dice en Romanos que el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te hace sentido, hermano? Yo quiero decirte una cosa, hermano, para terminar. Yo no te he llenado de versículos bíblicos, referencias bíblicas, ya lo había dicho, pero para los que se están recién incorporando al mensaje, a la sintonía, yo no los he llenado de referencias bíblicas, pasajes bíblicos, versículos, capítulos, porque yo quiero que tú escuches esto. No quiero llenarte de tarea, de información que la mayoría de ustedes ni siquiera va a revisar. ¿Para qué? Yo quiero que tú leas esto y si tú escuches esto. Y si te hace sentido, pero quedaste con muchas dudas para poder comprobar todo lo que yo te estoy diciendo, ahí están mis redes sociales para que te contactes conmigo. Y yo te puedo ayudar a comprender. Sin problema, ahí te doy toda la información que tú necesitas para poder encontrar en la Biblia este entendimiento. Por último, hermano,
tú andas buscando la verdad. La verdad hace una sola cosa, hermano, hace hombres libres. Y yo quiero decirte, hermano, que la verdad existe. Que la verdad existe y es una sola. No son 77.000 sectas religiosas impartiendo verdades distintas. La verdad es una sola, hermano, y existe. Y en Salmos dice que la justicia de Dios es justicia eterna y que su ley es la verdad. El Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de autoridad. Reflexionemos en esto Trompeta de Dios. y hagamos Aleluya. obediencia de la Escritura cuando nos dice Un poco más, de que debemos reflexionar en la ley de Dios de día y de noche. Nosotros no podemos conocer a Cristo, hermano, si no entendemos la ley de Dios, porque la palabra dice que aquel que dice que me conoce, aquel que declara y dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, hermano, es un mentiroso. ¿Cómo vamos a conocer la esencia de Dios? ¿Cómo vamos a conocer el poder de Dios si no vivimos bajo la voluntad de Dios? Y ya definimos lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. Sea usted bendecido, hermano. Sea usted instruido por la palabra del Señor. Nosotros, los que nos declaramos creyentes, somos más del 70% de la población en el mundo, hermano. Fíjese lo fácil que resultaría para nosotros promover y ganar nuestra nación para Cristo. Con el 70% de la población mundial declarándose creyente en Dios, no tenemos oposición, hermano. No tenemos oposición. Basta con juntarnos, basta con ponernos de acuerdo, basta con ver la verdad en el Señor y decir, ¡wow! Es increíble lo que podemos hacer. Recuerden, hermanos, el poder en las manos correctas. Le da justicia y la justicia eterna a nuestra sociedad. Juntos lo podemos hacer. No solo, hermano, yo solo no puedo hacer esto. No lo puedo hacer con 5 hermanos tampoco. Con 2 o 3 reunidos, dice la palabra, en el nombre de Jesús, Él estará en medio de nosotros. Sí, sí, hermano, Él está ahí en medio, orando, cuando oramos, cuando pedimos revelación de su palabra. Pero eso ocurre, hermano, cuando vivimos bajo la voluntad de Dios. Porque la palabra dice también que todo aquel que aparta su oído de la ley, hasta su oración es abominable, hermano. Yo me puedo reunir con 2, con 3, con 4 y orar en el nombre de Yeshua, pero jamás Él va a estar en medio de nosotros, porque no vivimos bajo la ley de Dios. Como hemos apartado nuestro oído de su ley, nuestra oración se vuelve abominable y no es escuchada. No es escuchada. Cuando nosotros empecemos a construir lo que Dios nos está exigiendo, es lo primero que tenemos que hacer, porque así demostramos la fe. Si nosotros tenemos la fe, entonces accionamos. Entonces hacemos. No hablamos solamente.
Y cuando nosotros empezamos a hacer, empezamos a conocer al Señor. No es al revés, hermano. No es al revés. Usted no conoce al Señor, no recibe su Espíritu Santo, nada. No recibe salvación. No recibe absolutamente nada, Señor, con solamente creer. Porque creer no significa saber. Creer significa hacer, hermano. Significa hacer. Si usted cree que esa silla lo va a sostener, usted se sienta en ella. Si usted me dice a mí de que esa silla, que usted cree que esa silla lo va a sostener, pero no se quiere sentar, entonces lo que usted me está diciendo a mí es que no cree lo que está diciendo con su boca. Entonces, si usted me dice que cree en Dios, promovamos la ley de Dios. Si usted hace todo lo contrario, si usted hace cualquier otra cosa y no promover la ley de Dios, entonces usted no cree en Dios, Señor. Usted no cree en Dios. Demostrémosles a Dios que creemos en Él. Somos muchos en mi país, en Chile. Somos muchos los que creemos en Dios o nos declaramos creyentes en Dios. Somos muchos, perfectamente lo podemos hacer. Es cosa de creerle al Señor. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo y empecemos a buscar justicia para nuestra sociedad. No por nosotros, hermanos, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestros tataranietos. Hagámoslo por ellos. Entreguémosle una sociedad justa, una sociedad sin corrupción. Entreguemos una sociedad libre de delincuencia, libre de narcotraficantes. Entreguemos una sociedad libre de ladrones. ¿Y sabes cómo hacemos eso, hermano? Aplicando la sanción divina de Dios. Ellos deben morir. Así de simple. Y cuando tú sabes, o cuando un delincuente sabe que por cometer su delito va a morir, entonces no lo hace. Si usted no cree en eso, entonces no cree en el poder de Dios. Porque ese es el poder de Dios, hermano. Convencer a las personas de que lo que está escrito en su palabra es verdad. Juzgue usted. Escudriñe la Biblia. Escudriñela desde Génesis hasta Apocalipsis. No parta en Juan. No comience en Juan, hermano. Ahí dice, el primer verso de Juan dice, en el principio. Vuelva al principio, hermano. Estudie la ley de Dios. Y usted va a comprender cuál es su propósito en este mundo. Que no lo engañen en las iglesias. Dejemos de hacer iglesia, hermanos. Dejemos de hacer iglesias, dejemos de hacer religiones y construyamos nuestra sociedad. Construyamos nuestra sociedad para que ella se rija bajo la voluntad de nuestro Dios. Un saludo para todos ustedes desde Chile. Mi nombre es Cristian Muñoz, soy teólogo y este es mi mensaje para ustedes. Shalom y que sean todos bendecidos. Muchas gracias.